Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Los invito a seguir leyendo la palabra de Dios. Estamos en Éxodo capítulo 6 y capítulo 7 y también vamos a ir a Mateo 21, día 29 de enero. Así que estamos ahí, Nueva Biblia de las Américas. Así que los invito a continuar con este desafío, a seguir perseverando en la lectura bíblica todos los días. Si están siguiendo esto, maravilloso. Así que, bien, pues vamos a Éxodo capítulo 6 y capítulo 7. Así que vamos ahí, ya se están quejando los israelitas de todo lo que está pasando por el descargo de Faraón luego de esta petición de Moisés de liberar a su pueblo. Les ha puesto mayores cargas y el pueblo está ahora rebelándose contra Moisés por haber hecho esto. Así que vamos a ver qué pasa. Dios, eh, Éxodo capítulo 6, ahí sí. El Señor confirma, perdón, estoy leyendo súper mal. Comenzamos mal. Ya, eh, Éxodo 6. El Señor respondió a Moisés, ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir, y por la fuerza los echará de su tierra. Dios continuó hablando a Moisés, y le dijo, yo soy el Señor, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, pero por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Además he oído el gemido de los israelitas, porque los egipcios los tienen esclavizados y me han acordado, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dile a los israelitas, yo soy el Señor y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Y sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la daré a ustedes por heredad. Yo soy el Señor. De esta manera Moisés habló a los israelitas, pero ellos no escucharon a Moisés por causa del desaliento y de la dura servidumbre. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo, Ve, habla a Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los israelitas de su tierra. Pero Moisés habló delante del Señor y le dijo, Los israelitas no me han escuchado. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de palabra? Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón, y les dio órdenes para los israelitas y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los israelitas de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de las casas paternas, los hijos de Rubén, primogénitos de Israel: Anoc, Falú, Esrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón: Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Soar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví, según sus generaciones: Gersón, Coat y Merari. Los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, Livni y Simei, según sus familias. Los hijos de Coat, Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Los años de la vida de Coat fueron 133 años. Los hijos de Merari, Mali y Musi. Estas son las familias de los levitas según sus generaciones. Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, y ella dio a luz a Aarón y a Moisés. Los años de la vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Izar, Coré, Nefej y Sicri. Los hijos de Uziel, Misael, el Safán y Sidri. Y Aarón tomó por mujer a Eliseba, hija de Aminadab, hermana de Naasón, y ella dio a luz a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abiasaph. Estas son las familias de los coreitas: Eleazar, hijo de Aarón,
tomó por mujer a una de las hijas de Futiel, y ella dio a luz a Finés. Estos son los jefes de las casas paternas de los levitas, según sus familias. Aarón y Moisés son a los que el Señor dijo: saquen a los israelitas de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ellos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar a los israelitas de Egipto. Estos fueron Moisés y Aarón. El día que el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto, el Señor dijo a Moisés: yo soy el Señor, dile a Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Pero Moisés dijo delante del Señor: yo soy torpe de palabra, ¿cómo pues me escuchará Faraón? Éxodo capítulo 7. Entonces el Señor dijo a Moisés: mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje salir de su tierra a los israelitas. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto, y Faraón no los escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos y a mi pueblo, a los israelitas, con grandes juicios. Los egipcios sabrán que yo soy el Señor cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los israelitas. Así dijo Moisés y también a Aarón, tal como el Señor les mandó, y así lo hicieron. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron a Faraón. El Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: cuando Faraón les diga, hagan un milagro, entonces dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como el Señor les había mandado. Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos, y ésta se convirtió en serpiente. Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Sin embargo, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Entonces el Señor dijo a Moisés: el corazón de Faraón es terco, se niega a dejar ir al pueblo. Preséntate a Faraón por la mañana cuando vaya al agua y ponte a orillas del Nilo para encontrarte con él. Toma en tu mano la vara que se convirtió en serpiente y dile: el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Pero hasta ahora no has escuchado. Así dice el Señor: en esto conocerás que yo soy el Señor. Yo golpearé con la vara que está en mi mano las aguas que están en el Nilo y se convertirán en sangre. Los peces que hay en el Nilo morirán, y el río se convertirá, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del Nilo. El Señor dijo también a Moisés: dile a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos y sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Habrá sangre por toda la tierra de Egipto, tanto en las vasijas de madera como en las de piedra. Así lo hicieron Moisés y Aarón, tal como el Señor les había ordenado. Aarón alzó la vara y golpeó las aguas que había en el Nilo ante los ojos de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el Nilo se convirtieron en sangre. Los peces que había en el Nilo murieron, y el río se corrompió de manera que los egipcios no podían beber agua del Nilo. Había sangre por toda la tierra de Egipto, pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. El corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Entonces se volvió a Faraón y entró en su casa, sin hacer caso tampoco de esto. Todos los egipcios cavaron en los alrededores del Nilo en busca de agua para beber, porque no podían beber de las aguas del Nilo. Pasaron 7 días después que el Señor hirió al Nilo. Bien, entonces vamos a pasar a Mateo capítulo 21.
Mateo capítulo 20, 21. Bien. Dice así la palabra. Mateo capítulo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y enseguida encontrarán un asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos a mí. Y si alguien les dice algo, digan: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta, cuando dijo: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna, y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino. Pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió su manto en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y las multitudes que iban delante de él y los que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. También volcó la mesa de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. En el templo se acercaron a él los escribas y los cojos y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho, y a los muchachos que gritaban en el templo y decían: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Jesús le respondió: sí, nunca han leído: de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania, y se hospedó allí. Por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, Jesús tuvo hambre, y al ver una higuera junto al camino se acercó a ella, pero no halló nada en ella sino solo hojas, y les dijo: jamás, nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Los discípulos se maravillaron al ver esto, y decían: ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Jesús les respondió: en verdad les digo, que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo de la higuera, sino que aun si dicen a este monte: quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, diciendo: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Jesús le respondió: yo también les haré una pregunta, que si me la contestan, yo también les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, él nos dirá: entonces ¿por qué no le creyeron? Y si decimos de los hombres, tememos a la multitud, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no lo sabemos. A su vez les dijo: tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegándose al primero le dijo: hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y él respondió: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Llegándose al otro, le dijo lo mismo, y éste respondió: yo iré, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero, respondieron ellos. Jesús les dijo: en verdad les digo, que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que ustedes, porque Juan vino a ustedes en medio de justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron, y ustedes, viendo esto, ni siquiera se arrepintieron después para creerle. Escuchen otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro, y cavó en ella un lagar, y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó al tiempo de la cosecha, envió a sus siervos:
a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volvió a mandar a otro grupo de siervos mayor que él primero, y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, vengan, matémoslo, y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga, pues, el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Ellos respondieron: llevará a esos miserables a un fin lamentable, y se arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leyeron en las Escrituras la piedra que les echaron los constructores? Esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino, y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Al oír las parábolas de Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que él hablaba de ellos. Y cuando procuraban prender a Jesús, tuvieron miedo de la multitud, porque ellos lo tenían por profeta. Bien. Es complejo todo esto, es la incredulidad del hombre frente al poder de Dios, frente a la autoridad de sus palabras. Lo vemos con Moisés haciendo todas estas señales, y aún así Faraón no creyendo, endureciendo su propio corazón, eh, básicamente negándose a creer lo que desde un comienzo se propuso no creer. Es lo que desde un comienzo Faraón decía: yo no voy a aceptar esto. Y básicamente, viendo todas estas cosas que debiesen hacer cambiar su parecer, no pasa. Y también pasa con los fariseos, ellos viendo todo esto, viendo cómo el pueblo creía en ellos, viendo cómo otras personas lo aceptaban, viendo las señales, aún así decían: no vamos a aceptar esto, porque desde un comienzo se habían propuesto en su corazón no creer en él. Desde un comienzo sabían que esto no podía ser real, y por tanto lo rechazaban, a pesar de que frente a todos sus ojos estaba la respuesta, la claridad de que esto era verdad, de que esto era de Dios, y que ellos mismos no tenían razonamiento para decir lo contrario. Aún así no lo querían aceptar. Bueno, eso es la naturaleza del hombre, un corazón que está endurecido, un corazón que se resiste a cambiar. Pero finalmente Dios, quien tiene misericordia de algunos para poder ablandar ese corazón en verdad, para hacerlo nuevo, un corazón que era durísimo como piedra, ahora puede ser ablandado para que pueda recibir esto. Los ojos pueden ser abiertos, el corazón se puede arrepentir, la persona entera puede ahora decir: sí, aquel a quien yo rechazaba, ahora yo creo en él y realmente lo amo y quiero seguirlo. Bueno, todo eso es lo que podemos ver a lo largo de la Biblia y el ministerio de Jesucristo, algunos rechazándolos, otros creyendo en él, como la multitud que lo recibía a la entrada de Jerusalén, pero que puede ser también una creencia superficial, eh, que quizás creer en lo que están viendo solamente y reaccionar a esto, pero no un cambio de corazón. Entonces tiene que ser algo mucho más profundo. Quizás esas mismas personas que lo recibieron con grandes alabanzas, después serían las mismas que pedirían su muerte. Así que bueno, da para pensar mucho. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra, y te rogamos, Señor, que podamos almacenarla, que podamos meditar en ella, que podamos hacerla nuestra, Señor, que pueda calar hasta lo más profundo de nuestro ser, no solo con entendimiento superficial, sino que llegue, Señor, a cambiar nuestra vida, que la podamos aceptar como tu palabra, y te pedimos, Señor, que pueda transformar nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo lo que somos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Un gran abrazo.